¿Alguna vez te has sentido tan mal que lo único que quieres es sentirte mejor ya? No mañana, no después de varias sesiones, sino ahora. Cuando el dolor emocional pesa, la paciencia se acaba y la esperanza se vuelve urgente. Bueno, eso fue lo que le ocurrió a doña Carmen. Ella acudía a un centro comunitario para recibir atención psicológica, pero decidió abandonar la terapia y buscar ayuda con una sanadora del barrio. Dice que ahí la escuchan más, que se siente aliviada y que, además, todos en la colonia confían en esa persona. Y entonces surge una pregunta incómoda para nosotros. ¿Por qué, en ciertos contextos, una solución sin respaldo científico resulta más convincente que una terapia basada en la evidencia? Bien, en este podcast analizaremos el caso de doña Carmen desde la psicología social y de los grupos, así entender cómo el deseo del alivio inmediato y la influencia de la comunidad influyen profundamente en las decisiones sobre la salud mental. Para comenzar tenemos que entender que doña Carmen no llega a la sanadora buscando una teoría psicológica ni un diagnóstico clínico, llega buscando alivio. En el centro comunitario, el psicólogo trabaja con escasos recursos, alta demanda y sobre todo, procesos terapéuticos que requieren tiempo. La intervención es correcta desde el punto de vista científico, pero resulta lenta frente a una necesidad emocional urgente. Desde la psicología social tenemos autores como David Myers que señalan que en contextos de estrés y vulnerabilidad, las personas tienden a priorizar aquello que reduce el malestar inmediato. Este fenómeno se conoce como búsqueda de gratificación inmediata, es decir, la preferencia por soluciones rápidas cuando el sufrimiento psicológico es alto. En el caso de doña Carmen, la sanadora ofrece atención inmediata, contacto humano cercano y una explicación sencilla de su malestar, lo cual genera una sensación rápida de alivio. Este alivio no ocurre de manera aislada, está profundamente mediado por el contexto social. La colonia donde vive doña Carmen cuenta con múltiples centros holísticos y una aceptación amplia de esta práctica. Aquí entra en juego lo que Solomon Asch denominó conformidad social, siendo este un proceso mediante el cual las personas ajustan sus creencias y conductas a las normas del grupo. Asch demostró que los individuos pueden adoptar opiniones que no se basan en criterios objetivos, simplemente porque la mayoría del grupo lo sostiene, es decir, que tengan todos una validez ya hecha en masa. En este sentido, doña Carmen no solo elige lo que le hace sentir mejor, sino también lo que su comunidad considera legítimo. Esta presión del entorno se explica mediante la influencia normativa, concepto desarrollado en la psicología social para describir cómo las personas actúan de determinada manera con el fin de conservar la aceptación del grupo y evitar un rechazo social. Con el paso del tiempo, estas prácticas alternativas se consolidan como verdades compartidas dentro de la comunidad. Sergei Moscovich explica este proceso a través del concepto de representaciones sociales, que son sistemas de creencias colectivas que permiten a los grupos interpretar la realidad. En la colonia, la sanadora no es vista como una charlatana, sino como alguien que ayuda, que escucha y que alivia. La eficacia de su práctica no se mide científicamente, sino socialmente. A partir de estas representaciones se construye la opinión social, es decir, el consenso colectivo sobre lo que funciona y lo que no, como señala Moscovich, la repetición de experiencias personales, como a mí me ayudó, me hizo sentir mejor, a mí me funcionó, adquiere mucho más peso que la evidencia empírica. La verdad científica queda desplazada por la verdad compartida. Otro elemento clave es la persuasión, ampliamente estudiada por Robert Cialdini. Este autor explica que uno de los principios más influyentes de la persuasión es la prueba social, es decir, la tendencia a considerar correcta una conducta cuando observamos que muchas personas la realizan. Las pseudoterapias se sostienen menos en datos y más en testimonios, lo cual las hace especialmente efectivas en contextos comunitarios. Además, estas prácticas utilizan explicaciones simples del malestar, como energías, bloqueos y limpias, que reducen la incertidumbre psicológica. Desde la perspectiva de la psicología social, la simplicidad cognitiva resulta altamente persuasiva cuando las personas enfrentan ansiedad o sufrimiento emocional, ya que ofrece una sensación inmediata de control. Una vez que doña Carmen comienza a sentirse mejor, aparece un proceso descrito por Leon Fitzgerald como disonancia cognitiva. Este concepto se refiere al malestar psicológico que surge cuando una persona sostiene ideas contradictorias. Por ejemplo, esto me hace sentir bien y esto no tiene respaldo científico. Para reducir esta tensión, las personas tienden a justificar su decisión, reforzando la creencia en la efectividad de la práctica elegida y minimizando la crítica. Feistinger señala que este mecanismo no es irracional, sino una forma de proteger la coherencia interna y la autoestima. En el caso de doña Carmen, defender la pseudoterapia le permite sostener una experiencia subjetiva de alivio sin entrar en conflicto con su decisión.
Bien, y finalmente, este caso también puede analizarse desde la teoría de la identidad social, desarrollada por Henry Tinfield y John Turner. Esta teoría sostiene que una parte fundamental del autoconcepto proviene de la pertenencia de grupos sociales. Elegir a la sanadora del barrio no es solo una decisión terapéutica, sino formar una reafirmación de identidad comunitaria. La práctica alternativa se vuelve parte de lo nuestro, mientras que la psicología institucional se percibe como externa. El incidente crítico de Doña Carmen muestra que la preferencia por pseudoterapias no se explica únicamente por la falta de información o educación, sino por una compleja red de procesos sociales, grupales y emocionales. El desafío ético del psicólogo no consiste únicamente en señalar la ausencia de evidencia científica, sino en comprender el contexto social en el que estas decisiones se construyen. Porque, como demuestra la psicología social, cuando el sufrimiento es intenso, las personas no eligen a la primera la verdad científica, eligen aquello que les ofrece el alivio inmediato, validación social y sentido de pertenencia. Muchas gracias por escuchar este podcast y agradezco su tiempo. Con esto finalizamos el caso del incidente crítico.